Hola a todos, os saludamos desde el segundo Congreso Internacional de Tarot de Uruguay, en donde vamos a participar con una ponencia que vamos a desarrollar a continuación y vamos a presentarnos. Somos Encarna Sánchez y Daniel Rodés, llevamos más de 40 años en el mundo del tarot y desde hace unos 20 años formando a profesionales y profesores de tarot. Algunos de los cuales pues, han terminado integrándose en nuestra escuela. Creamos una escuela que es la Escuela Internacional LEMAT, y estos profesores han creado algunas delegaciones de la escuela en diversos países, entre ellos España, México, Colombia, Chile, Argentina, y en estos momentos pues están divulgando el conocimiento del tarot desde la perspectiva desde la cual trabajamos nosotros, que ante todo es el tarot simbólico equivocado. ¿Qué orden tiene que poner lo que nos enseña el tarot? Bien, el título de nuestra ponencia, como veis ahí, es cómo tratar el tema de la muerte en el tarot. Es un tema tabú para muchos tarotistas. Yo esa no lo voy a mirar, yo no voy a consultar, no lo voy a tratar, e incluso hay personas que llegan a la conclusión de que no, es que el tarot nunca nos va a hablar de la muerte. Entonces, en esta ponencia vamos a explicar qué cosas son las que por ética profesional no deberíamos tratar sobre este tema y cuáles sí podríamos tratar. Es decir, de lo que se trata es de que el tema de la muerte, ante todo, consideramos de que existe en el tarot, de entrada, porque claro, hay una carta que la representa específicamente, que es el arcano 13, la carta que es el arcano sin nombre en el tarot de Marsella, o en algunos otros tarot se llama definitivamente la muerte, sin duda porque nos está hablando de esa temática, ¿no? Es el esqueleto que con una guadaña está cortando dos cabezas humanas y segando también toda una serie de hojas, de plantas, hay manos y pies cortados en el suelo de la imagen. Es decir, es una imagen típicamente medieval de representar a la muerte como un esqueleto con una guadaña. Es decir, aquí tendríamos ya una primera idea acerca de cómo el tarot nos está introduciendo en este tema, ¿no? Pero además del arcano 13, que es una carta, podríamos decir, muy clara en ese sentido, hay otras dos cartas que también podríamos asociar con la idea de la muerte. Una, la rueda de la fortuna, y la otra, el juicio. Vamos a ver, cuando aparece el arcano número 13, claro que nos está hablando del ego, la muerte del miedo, la muerte de todos los que a buscar para que nuestro futuro pueda cambiar. Si modificamos, cortamos todas las malas hierbas, las malas acciones, los malos pensamientos, las malas palabras y regresamos a la ley del amor. El amor puede sanar a la persona, puede alargar la vida. Por eso existen las prórrogas, por eso el arcano número 13 con el arcano número 10, que es la rueda de la fortuna, junto con el juicio nos estaría indicando, tenemos que darle la vuelta, tenemos que pedirle a la ley, por eso lleva una espada. La espada es sobre todo es el nombre de Dios, el Yod-Heh-Vav-Heh, pero significa la unión con el amor, la belleza y sobre todo la virtud. Si nosotros regresamos a la virtud, si perdemos los miedos y ordenamos a nuestras células, a nuestros chakras, a nuestros átomos que se pongan en armonía perfecta, el cuerpo obedece a pesar de que tengas un programa. ¿Por qué? Pues porque tenemos a los ángeles, al consejo kármico que es el juicio, y ellos tienen el deber de concedernos prórrogas si el ser humano que está enfermo lo solicita. Lo que no van a hacer es entregarnos la vida si te estás muriendo y tú no pides ayuda. Por lo tanto, cuando tengamos presente a una persona que viene a preguntar por un familiar, debemos de enseñarle, no que se va a morir el familiar, sino lo que debería de enseñarle esa persona a su familiar, que es, estás enfermo, según el médico, estás ya terminal, te estás muriendo, es ok, la vida continúa, la vida más allá de la muerte también continúa, por eso sale el arcano número 10, que es estar por encima de la tierra, por encima de la muerte, continúa la vida, pero también tienes una oportunidad, que es darle un giro a tu vida, uniéndote a la ley del amor, a la ley de perfección, pidiendo ayuda a los ángeles de curación, que te prorroguen, que te den una prórroga, una alternativa, un tiempo para poder reclamar o restablecer lo que no has sido capaz de comprender hasta ahora. Si la persona lo pide
lo solicita, aunque esté muriéndose, la persona regresa. Yo puedo hablar por testimonio, tengo el caso de una señora, se llama Felicidad, lo puedo decir en voz alta porque tengo el permiso de ella. Esa señora había tenido una operación de cáncer con el intestino, lo superó, la sacamos de la muerte, le dimos una prórroga, luego volvió a ponerse enferma, le dio un ictus cerebral y un ictus del corazón, o sea, le pilló el corazón y el cerebro, de forma que instantáneamente murió. Y en ese momento, justo en que estaba muriendo, que el médico estaba diagnosticando ya el fallecimiento, la hija estaba hablando conmigo, ruega por mi mamá, por favor, ruega por mi mamá, y el espíritu de la mamá se presentó delante de mí y me dijo: quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. Y todos los métodos y confíes si puedes tener una oportunidad o no, si el alma te lo está viendo. Entonces, cuando yo pedí que ella regresara, los ángeles inmediatamente la sacaron de la muerte y regresó. Está viva, está completamente sana, está perfecta, sin una lesión, no ha tenido ningún inconveniente ni a la hora de hablar, ni a la hora de escribir, ni a la hora de trabajar. Está perfecta y ahora está siendo terapeuta y ayudando a muchas personas. Pero no es la única, tengo más casos. Explico esto un poquito, no para que veáis que Encarna puede pedir una prórroga, sino que cada uno de nosotros puede pedir una prórroga a los ángeles, siempre que lo haga con el permiso de la persona, con el alma que quiere permanecer en la tierra, porque si no estamos manejando o manipulando la vida de las personas. Tiene que ser con el alma. Siempre que yo he concedido una prórroga o me han concedido una prórroga es porque el alma me autorizó para hacerlo. Y este es el caso del resurgimiento, el renacimiento, la resurrección, que es lo que significa la carta del juicio. O sea que tenemos un montón de herramientas, de información para saber cómo hacer regresar a las personas en el caso de que el alma quiera permanecer en la tierra. Bueno, sí, habíamos comentado que la rueda de la fortuna y el juicio también se pueden asociar con la idea de la muerte. Vamos a explicar un poco esto. La rueda de la fortuna es una carta que representa básicamente la rueda de la vida, en donde hay un personaje que sube, otro que está en la parte de arriba, uno que desciende, y en muchas imágenes medievales podemos encontrar incluso un cuarto personaje tumbado en la parte inferior. Esto representa la idea de la juventud, la madurez, la vejez, la muerte, es decir, es el ciclo de la vida y la muerte. Por esto la rueda de la fortuna va a indicar esos dos aspectos, es decir, un posible nacimiento, una posible vida, nueva vida, pero también una posible muerte, ¿no? De ahí que sea la rueda de la fortuna una carta que nos habla también de alguna manera de ese sentido de la vida y de la muerte. Y después tenemos la carta del juicio, carta muy asociada al famoso pasaje del Apocalipsis de San Juan, que dice que llegado el día del juicio final, unos ángeles tocando unas trompetas levantarán a los muertos de sus tumbas, ¿no? Es decir, que también evidentemente es una carta que nos está hablando de esas tumbas de donde hay tres personajes que salen. Entonces es una especie de resurrección, ¿no? Un tema interesante a nivel numérico es que cuando nosotros combinamos la carta 13, que es la carta del esqueleto de la muerte, con el número 20, que es la carta del juicio, nos da la cifra 33. Y es justamente la edad de Cristo. El número 33 es un número muy asociado a lo que sería la muerte y la resurrección, que es un elemento que en la masonería, por ejemplo, se realiza a través de un proceso que llamaríamos iniciático, en donde el grado 33 equivale al maestro masón, es decir, aquel que ha superado ya todas las pruebas, ha dejado atrás a su personalidad y ha nacido a una nueva conciencia. Ese sería también el sentido cuando unimos estas dos cartas, ¿no? La carta del arcano 13 y la carta del juicio, la idea de una especie, como decía Encarna antes, la muerte del ego y una resurrección, porque el tarot, claro, nos está hablando a diferentes niveles. Pero bueno, volviendo de nuevo al tema de qué podemos nosotros hablar y qué no podemos hablar, vamos a empezar con las preguntas no apropiadas. Es decir, ¿qué preguntas son las que se deberían evitar en una consulta de tarot? La primera pregunta es ¿cuándo se va a morir tal persona? Esta es una pregunta que nos hacen en ocasiones, ¿no? Entonces, claro, la idea es de que realmente hay muchos factores que intervienen en ese tema. Pues como decía Encarna, ¿no? La voluntad del alma de querer o no querer seguir viviendo, ¿no? Pero realmente la fecha exacta no lo podemos predecir con el tarot. Podemos cometer grandes errores. Y esto además iría en contra de lo que es el código ético del tarot o la orden de valores, que son una serie de orientaciones acerca de cuál es la manera más ética o más profesional de trabajar con el tarot.
También podemos invocar al espíritu tal, pues no se debe de invocar nunca jamás a los espíritus. Si tenemos que invocar a los espíritus, que sean a los ángeles, al Padre o al Consejo Kármico o a los maestros ascendidos, que ya para eso están. Invocar a un espíritu de tu familia para saber o tener información es un error, porque el gran espíritu de la persona fallecida, cuando tiene el permiso, se presenta sin necesidad de que lo llamemos. Entonces, por ejemplo, imaginemos que se nos presenta el sol, o se nos presenta el mundo, o se nos presenta el carro, preguntando por un familiar que ya ha fallecido. Entonces, ese personaje va a hacer acto de presencia cuando sea el momento preciso. Tenemos en la carta del carro y la carta del arcano número 19, el sol, que significa que ese alma ya está en un nivel de conciencia alto, que ha subido a la luz, que está en la luz. Pero imagina que estas cartas salen invertidas. Entonces nos estaría indicando la persona fallecida está atrapada entre los humanos. Entonces necesita que reces por él, que le ponga luz, que lo eleve. Pero para eso es el tarot, para indicar el proceso en el que se encuentra el alma. Pero si está del derecho, tenemos que decirle, déjalo en paz. Cuando puedan, ellos se ponen en contacto a través del mundo de los sueños, a través de una manifestación, a través de una persona, de cualquier manera se pone. Pero sobre todo, debemos dejarlos partir. ¿Por qué? Pues porque le interrumpimos su proceso. Imaginad un bebé cuando está viniendo del plano astral a la Tierra, ellos allí son preparados por maestros, guiándoles el camino para poder reencarnar y entrar. Pero a ningún humano se le ocurre invocar al espíritu, ¿verdad que no? Pues tenemos que hacer lo mismo cuando la persona muere, porque es su proceso de reencarnación y es su proceso de marchar y reencarnar en otro lugar, en otro plano, en otra conciencia, en otro estado. Así que lo que tenemos que hacer es no invocar a los muertos. Por eso está muy mal, y lo digo muy fuertemente, cuando en cualquier tipo de religión, de técnica, de brujería o de hechicería o demás, utilizan a los muertos para hacer su beneficio. Están utilizando no a los fallecidos, no a los espíritus. Están utilizando a la energía telúrica o a la energía negativa de los cascarones vacíos de la persona fallecida. No es el alma no está disponible para que un santero o una persona que venga de cualquier religión, que yo respeto, cada cual tiene su derecho de creer en lo que quiera, pero estamos aquí para enseñar. No podemos utilizar a los espíritus y tenerlos como yo conozco a una señora que decía, tengo un caldero y en el caldero tengo a tal espíritu, pero ¿tú quién eres? ¿Eres dueña y propiedad de ese espíritu para tener en un caldero metido a un espíritu? No es correcto, muy a pesar de que mucha gente que me pueda estar escuchando esté en un país donde realmente tengan costumbre de hacerlo, es problema de ellos de seguirlo haciendo, pero no es lo correcto, porque lo que están reteniendo no es al espíritu ni al alma, ni siquiera es el alma, lo que es la energía que se desprende del alma cuando se ha muerto, cuando ha fallecido. Por eso cuando van a utilizar la tierra de cementerio y todo este tipo de cosas que es muy habitual, que lo hacen muchísimas personas, que están cogiendo la parte oscura y la parte negra, la parte negativa de ese cuerpo ya fallecido, esa energía que se desprende, que son los fluidos fétidos que se llaman. Pero no es el alma, no atrapas al alma. El espíritu ni el alma no te van a obedecer en absoluto. Muy a pesar de que se pongan en contra mía las personas que puedan estar viendo y que practiquen este tipo de religiones, porque yo los respeto. Pero desde el conocimiento que a mí el Padre me ha enseñado y como me ha llevado a planos de conciencia para mostrarme cómo funcionan los espíritus, cómo funcionan las almas, no entra dentro de estos rituales. O sea, lo digo por si queréis aprender y aprender de verdad. Ahora, si lo que queréis seguir en el camino de, pues yo que sé, sea la santería, sea los santeros, sea, bueno, no sé cómo se llama este tipo de religiones, yo lo respeto y no voy a decir que no lo hagáis. Cada cual está en su camino y en su nivel de evolución. Pero para que no estéis en el estado de creer una cosa que no es verdad o no es así. Bueno, esto sobre todo tiene una razón y es de que si se realizan tales prácticas se estaría también violando el libre albedrío de las demás personas. Entonces el tarot sirve para aconsejar, para orientar, para dar información, pero no para, digamos, influir a través de terceras personas, que sería esa, digamos, cuestión que iría en contra del código de valores o el código ético del tarot, ¿no? Que sería respetar siempre el libre albedrío. Bien, la otra pregunta que tenemos aquí en la lista, no apropiada,
es qué se puede hacer para que tal fallecido no se marche de mi lado. El apego hace que muchas veces personas que han perdido algún familiar pues quieran que todavía siga ahí presente. Y entonces de alguna manera pues colocan o sus cenizas ahí cerca para tenerlas recordando, o fotografías, o en fin, o toda una serie, digamos, de deseos de que esa persona siga estando allí. Hasta el punto de que hay personas que no quieren liberar a ese espíritu, es decir, no quieren que se marche. Evidentemente, de acuerdo a lo que hemos explicado antes, a la ley del libre albedrío, pues evidentemente si alguien quiere o tiene el deseo de tal cosa, quiero que este ser pues no se marche de mi lado, evidentemente lo que tenemos que decirles es de que lo deje marchar, ¿no? Que lo deje libre, porque esto es sanador, tanto para uno como para el otro. Perdonar si yo he podido faltar a cualquier religión o cualquier sistema de rituales, pero desde donde tengo la información, el Padre me dijo, hay que dejar partir a las almas, hay que respetar a las almas, hay que respetarlas y hay que amarlas y hay que darles su lugar. Entonces, si hay que darle a las almas su lugar, ¿cómo vamos nosotros a retenerlos aquí en contra? Como cuando se hacen amarres, ataduras y todo este tipo de cosas. Pues la verdad es que están infringiendo la ley del amor y la ley del respeto al libre albedrío de cada ser y de cada alma. Bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas apropiadas. Cada una de ellas la vamos a desarrollar a través de varias cartas, donde podremos nosotros ahora interpretar qué mensaje, qué significado nos da el tarot a cada una de estas preguntas. Estas podríamos decir que son preguntas apropiadas porque le pueden facilitar a la persona, al consultante, una información que sea liberadora y que le aclare mucho sus diferentes inquietudes. Muchas veces se ocurre de que hay una persona que ha fallecido y la persona tiene la sensación de que le dejó algo pendiente, que quedó algo pendiente de hablar con ella. En ese sentido, el tarot puede darnos información, ¿no?, acerca de qué mensaje me quería transmitir esa persona. Entonces aquí tenemos una lista de preguntas que, como digo, ahora vamos a desarrollar, viendo, digamos, qué cartas nos están hablando de ese tema, que serían, ¿por qué esa persona ha fallecido? Es decir, claro, a veces hay personas que se quedan con la inquietud de, bueno, ¿y por qué se ha tenido que marchar en este momento? No encuentro un motivo. ¿Por qué ese ser se ha ido en este instante? ¿No? Entonces, bueno, es un tipo de pregunta que sí que podríamos hacer con el tarot. ¿Por qué esa persona ha fallecido? La siguiente pregunta es, ¿cómo se encuentra? ¿Ha encontrado la luz? Claro, también hay una inquietud en saber, claro, ese ser que ha fallecido, si realmente está en un proceso evolutivo, positivo, si realmente ha trascendido, ¿no?, o por el contrario no. Después, otro tipo de pregunta es si ese alma va a regresar, generalmente con la idea de reencarnar, a veces en la misma familia. Bueno, eso también lo podríamos tratar. La otra pregunta es, ¿hay algún espíritu rondando por mi casa? Esta es una pregunta también apropiada, porque a veces la persona es testigo de una serie de fenómenos, como por ejemplo que se apagan las luces, que hay ruidos, que hay golpes, hay como sonido de pasos, en fin, hay toda una serie, digamos, de manifestaciones que le dan a entender a la persona que hay algún espíritu rondando por la casa. Eso también lo podríamos preguntar. Y como decíamos, ¿qué mensaje me quiere transmitir? Bien, entonces vamos a pasar, ¿no?, una por una. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es encontrar la respuesta a través del tarot a esa cuestión de por qué esa persona ha fallecido en este momento. Y cuando aparece el arcano del EMAD, significa que él traía en su mochila o en su programa un tiempo concreto, lo ha cumplido y ni siquiera la familia lo va a retener porque ya se quiere marchar, porque ya su programa está en marcharse. Cuando nos aparece el arcano número 6, es una persona, un espíritu que estaba muy unido a la familia. Y cuando sale el mundo, significa su misión ya fue terminada. Yo quería explicaros que no confundamos cuando invocamos obligatoriamente a los espíritus de cuando los espíritus vienen en el año, o sea, en el mes de los muertos, que vienen a ver a sus familiares, les ponemos sus, pues yo qué sé, las cositas que les gustaban, la bebida, los dulces y todo esto, que es muy típico también en México y no sé en qué países más hay por ahí que tienen esa costumbre. Eso no es perjudicarle ni manipularle porque vienen voluntariamente. Aquellas almas que pueden regresar, regresan, y las que no tienen el permiso no van a regresar aunque les pongamos los dulces y lo que queramos. O sea, no estamos juzgando a las tradiciones, estamos juzgando la manipulación de las almas. Y aquí el alma ya quiere la libertad, quiere marcharse, pero a veces quiere estar con su familia y pide también voluntariamente acompañar a la familia y le conceden el permiso para estar ayudando
como ángeles y guías protectores en la tierra y se convierten en sus misioneros y en sus guías espirituales. Que esto no es invocar a los muertos, sino que vienen voluntariamente y se ofrecen ellos voluntarios, reciben el permiso de Dios y se lo entregan. O sea, que esta es las cartas que nos hablarían de un alma se ha ido voluntariamente, ya ha cumplido, quiere quedarse como guía protector de su familia, ha terminado su misión en la tierra, pero no en el cielo, y desde el cielo nos quiere ayudar aquí en la tierra. Esto significarían estos 3 arcanos. Cuando preguntamos, ¿se encuentra en la luz? ¿Ha encontrado la luz? Aparece el sol, efectivamente, es la carta más clara de que ha encontrado la luz, de que su alma se ha ido pura, se ha ido descansada, se ha ido tranquila, aunque su cuerpo físico haya estado sufriendo. Cuando está el arcano número 9, significa que está buscando a algún familiar que está en el otro plano, que en vez de haber venido a buscarlo, a lo mejor no ha podido venir, no ha tenido el permiso, y hasta que no se encuentra. Y cuando ya te encuentras con el arcano número 14, es cuando ya se convierten en un guía espiritual para la gente de la tierra, para las personas que han quedado aquí. Todo esto nos está hablando de la muerte, pero también nos está hablando de después de la muerte, porque ya es lo que está haciendo en el plano de la luz, en el plano astral. Como cuando aparece el arcano del sol y el arcano del carro. El sol y el carro indica que lo que están buscando es, ya tienen la luz, pero quieren volver a regresar a través de algún familiar de nuevo a la tierra, porque el carro también es el regreso. O sea que estamos hablando de que podemos hablar de antes de morir, cuando han muerto y qué hacen después de fallecido. Y aquí es la diferencia. Cuando sale, por ejemplo, la carta del diablo invertida, significa la muerte y la oscuridad, no encuentra el camino. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo se encuentra. Está atado, ha encontrado ya la luz. Pues si está con el colgado y el arcano número 15, significa que todavía no se ha soltado porque tenía una deuda pendiente, o debía amor, o debía dinero, o no ha hecho las escrituras, o no ha legalizado algún documento. Yo tengo el caso de personas que han fallecido ahora por el COVID, que se han ido sin poder arreglar el tema de las herencias, los testamentos, han generado un problema de malestar en la familia increíble, y siempre les aparece el Lependul y el diablo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues darle la luz, desatarles del compromiso, de la obligación. Ellos ya no tienen, si hubieran tenido el deber de arreglarlo antes, la ley les hubiera puesto la fuerza de voluntad para hacerlo. Con lo cual quiere decir, ya no te sientas obligado, no te ates a la familia, deja que la familia se espabile, que sean ellos los que corten, que sean ellos los que resuelvan las cosas, y sobre todo, desde el astral vas a encontrar la paz, la serenidad y el poder de ayudarles mucho más fácil que si quedas atrapado. No te quedes atrapado en la oscuridad, o sea, se le habla. Cada arcano es un punto de conexión, como un teléfono móvil. Tú puedes hablar con el alma pidiéndole y diciéndole lo que tiene que hacer, a dónde tiene que ir, cómo tiene que resolver las cosas, y podemos ayudarles y guiarles. O sea, no solamente es decirle, estás atado o estás desatado, o estás en el astral inferior o estás en el astral superior, sino cómo sacarlos de ahí, rezar por ellos, pero sobre todo convenciéndoles y enseñándoles que ya su labor en la tierra se ha terminado. Sí, bueno, lo del colgado y el diablo, que es estar atados a la materia, podríamos decir que esto corresponde a lo que es la personalidad, ¿no? Es decir, que muchas almas o muchas personalidades cuando fallecen siguen estando atadas a la materia, y entonces ¿qué ocurre? Que creen que siguen vivos, es decir, que no toman conciencia aún de que se han muerto. Por esto, lo de atado a la materia significa todavía no han alcanzado la luz, todavía no son conscientes de que ya han muerto, ¿no? Lo mismo pasaría cuando nos sale el arcano 13 o la carta 18 a la luna, que nos dice todavía no ha encontrado la luz, porque todavía se encuentra en la oscuridad. Observemos de que el arcano 13 tiene un abundante color negro, que significa esa oscuridad, y la carta de la luna también es el mundo de la noche. Sin embargo, como la luna empieza a iluminar esa oscuridad, significa que ese alma está empezando ya a ver la luz, ¿no? Está empezando a ver la luz, pero todavía no ha ido hacia ella. Bueno, pues vamos a pasar entonces a la siguiente, y es la pregunta, ¿va a regresar? Es decir, ¿va a regresar ese alma? Cuando aparece la carta de la justicia y la rueda de la fortuna, efectivamente,
ya está en el tribunal kármico, donde ya le están enseñando lo que tiene que resolver, lo que no rectificó, y lo primero que hace es escoger el año de nacimiento, porque el año de nacimiento le va a marcar lo que no arregló, lo que no superó. Imaginemos una persona que se ha muerto en el mar, que se ha muerto ahogada y que no ha asumido su emoción, no ha controlado sus emociones, no ha controlado, no ha perdonado, se ha ido pues con dolor, con sufrimiento. Entonces todo eso es lo primero que va a nacer. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a ahogar otra vez en esta vida? No, pero trae en la persona que se le envuelve el cordón en la garganta y nacen con dificultades, o tienen problemas de vía respiratoria, o tienen problemas de asma. Son personas que no han resuelto la respiración, no han respirado la vida con amor y con armonía. Aquí venimos a aprender el amor, la belleza y la rectitud, la verdad. Por eso el Maestro Jesús decía, la verdad os hará libre. Y aquí la carta que nos habla de la verdad es la justicia. En verdad y en verdad os digo que lo que ataréis en la tierra será atado en el cielo, pero lo que no atéis en la tierra no será atado en el cielo. Entonces cuando tú mueres y vas allí y no has hecho nada, vas a volver a tener lo que atar, a tener que hacer aquí un ritual de trabajo, de materialización. Por lo tanto, habla de repetición, de retorno, de regreso, de reencarnación. La ley de reencarnación y de retorno está justamente en el arcano número 10. Cuando nosotros vemos el arcano de la estrella y el mundo, son espíritus bastante elevados que han muerto con una conciencia muy suprema, llenos de paz, de armonía, de comprensión, que han dado, que han sido generosos. Entonces van a venir al mundo no para ya rectificar, sino para ayudar a rectificar a los seres queridos en el lugar de nacimiento. Por lo tanto, todas las cartas nos hablan de muerte y nacimiento. ¿Por qué? Porque es constantemente, nacemos y morimos constantemente. Olvidémonos ahora de una muerte física, que es lo que la gente anda buscando. ¿Cuándo se va a morir mi papá? ¿Cuándo se va a morir mi mamá? ¿Cuándo me voy a morir yo? ¿Qué vida tengo yo? ¿Tengo una vida longeva o la tengo corta? Entonces imaginemos que la persona, que yo tuve el otro día una chica que tiene cáncer y me vino a preguntar cuánto tiempo le quedaba de vida. Entonces le sale la carta del arcano número 9 y el arcano número 21. Y le dije, toda la vida que tú quieras tener, porque la creadora de tu vida eres tú, solo tienes que pedir a la luz, a tu anciano de día, a Dios y a tu ser superior, que te enseñe cuál es la causa de esta enfermedad, cuál es el motivo por el que estás enferma, y pídele que te disuelva ese programa. Si tú se lo pides, tú puedes continuar larga vida porque viniste para ser longeva. Porque el arcano 9 es longevidad y el arcano 21 es longevidad. El hecho de tener un cáncer no te dice que te vas a fallecer o que te vas a morir ya. Tienes que hacer un trabajo, pero un trabajo con las emociones, un trabajo de búsqueda en tu interior, porque el ermitaño te dice, busca en tu interior la causa y el origen que te ha producido la enfermedad. Cuando pusimos la otra carta, a ver dónde miraba el ermitaño, resulta de que era la carta de la luna, invertida, el cáncer. Y es que ella se había sentido, estando su mamá embarazada, con un sufrimiento muy grande porque su mamá no la quería porque estaba muy mal, problemas con el padre, problemas con la abuela, problemas con la economía. Y todo eso es una energía que ella grabó en su interior. Y hasta que no llegó la edad en que tenía que manifestarse, que tenía que hacer el trabajo, pues no apareció la enfermedad. Ya apareció ahora. Cuando yo le enseñé cómo debía de trabajar esa enfermedad y cómo pedir que se curara, curiosamente, al siguiente, cuando le hace el siguiente revisión de analíticas y todo, le había descendido muchísimo las tasas de cáncer, pero muchísimo, y todavía porque solo le ha dado tiempo de venir una vez. Pero explico esto para que entendamos que si yo le digo te vas a morir ya, porque está todo oculto, la muerte está oculta, porque ya está en el final del mundo, pues yo la engaño. Hemos de decirle lo que le está diciendo, tienes que trabajar, tienes que indagar, tienes que dar luz. ¿Por qué? Porque el mundo es pureza, el mundo es la purificación, purifica, le doy, le limpia, limpia. Y el arcano número 9 era buscar en el interior las causas que te estaban provocando el cáncer. Y el cáncer era la luna invertida además. Así que no hablemos nunca de te vas a morir ya, ni le demos fecha porque entonces lo sentenciamos. Tenemos que decirle la oportunidad de trabajar, sí, que si tú te quieres morir, te mueres, pero libre de sufrimiento, libre de miedo, entregándote a tu ser superior para que te ayude a no sufrir y no padecer aquí en la tierra. Tenemos herramientas para ayudar a las personas.
Bueno, quizá algunas personas estén preguntando qué imágenes son estas que estamos acompañando aquí la ponencia. Y para aquellos que no lo sepan, esta es la baraja de tarot de Marsella, Lemat, creada por nosotros y publicada en el año 2004. Después de 2 años de estudios y de investigación, a raíz de descubrir que muchas barajas de la época adolecían de una serie de carencias y de omisiones, ya que al observar barajas antiguas descubríamos de que habían toda una serie de símbolos que se habían perdido con el paso del tiempo. El tarot de Marsella se compone básicamente, es como una especie de estructura compleja en donde todos sus elementos están relacionados. Es una característica que la diferencia fundamentalmente de muchas otras barajas. Nosotros a través de nuestra trayectoria hemos trabajado con otras barajas, incluso hemos llegado a dar clases para enseñarlas, ¿no? Especialmente el tarot Rider-Waite y el tarot egipcio. Pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que el tarot de Marsella tenía una energía, una característica muy diferente a las otras barajas, hasta el punto de que había una serie incluso de interpretaciones opuestas y contradictorias entre esos distintos tipos de barajas, ¿no? De manera que, claro, mezclar el significado de una baraja con la de otra es un error, nos lleva a una gran confusión, porque realmente nos hablan desde puntos de vista muy distintos. Bien, la cuestión es de que la baraja Lemat pues, ha tenido un gran éxito, una gran repercusión. Hay muchas personas que la utilizan actualmente y, claro, se compone de una serie, podríamos decir, de colores y de elementos que tienen su raíz en el estudio de barajas antiguas, pero también de textos documentales, facsímiles medievales, que nos explican una técnica, un sistema de dibujo, que es el que está apareciendo en el tarot de Marsella. Como decía, es como una especie de puzzle, en donde todos los elementos están relacionados. Así como podéis ver aquí, pues la carta de la justicia tiene una espada y la rueda de la fortuna también tiene otra espada, pero en los arcanos mayores no existe ninguna otra carta con espadas. Tenemos la carta, por ejemplo, de la estrella, donde tenemos a una mujer y donde vemos también que ella está vertiendo agua, ¿no?, a un río. Pero si la juntáis con la rueda de la fortuna, veis que hay como una continuidad en el paisaje. Es como si ella, con esta agua, estuviera también, digamos, influyendo para que la rueda se moviera, ¿no? Bien, hay toda una serie de elementos, ahora no me voy a extender porque no es el propósito de esta ponencia, pero sí que quería enmarcar la idea de por qué estáis viendo estas imágenes y no otras, ¿no? El tarot de Marsella es un tarot que está relacionado con la tradición iniciática, con la tradición hermética, y nos está hablando de todos los misterios, ¿no?, de la vida, básicamente. Yo quería añadir que la carta de la justicia es el arcángel Miguel y nos está indicando que él es quien coordina también nuestra vida interna y externa. Está ligada con el karma. Entonces, cuando a una persona le aparece este arcano preguntando por la muerte, como realmente también representa a Saturno, representa has sembrado y has cosechado. Entonces, ahora está ya en el final del ciclo. Pero como aparece la carta de la rueda de la fortuna, significa que Metatron, la parte más elevada, el arcángel más elevado, le permite volver a nacer o volver a vivir aquí mismo, estando con el mismo cuerpo, dándole una nueva prórroga. O sea que aquí lo mismo te habla de una reencarnación que de una prórroga de volver a continuar, pero con los estados internos y externos en armonía, en equilibrio, sometidos bajo la ley, creyendo en la ley de Dios. Eso es lo que nos indica aquí. Y luego el arcano número 17 y el 21 nos dice: hemos de enseñarle que el ser crístico superior está ahí a nuestro servicio. Pidámosle. Entonces, en resumen, ante la pregunta de ¿va a regresar?, la justicia y la rueda de la fortuna nos diría sí, va a haber un regreso, y en cambio el espíritu elevado pues no va a regresar porque ha trascendido. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, que es: ¿hay algún espíritu rondando por mi casa? Antes comentábamos el tema de esos ruidos o de esas manifestaciones extrañas de golpes, de que se va la luz, de que explota una lámpara, en fin, una serie de cosas que están relacionadas cuando alguien siente una presencia, ¿no? Es como decir, es que hay algo, hay alguna energía que está ahí presente. Bien, vamos a ver cómo detectamos esto a través del tarot. La pregunta: ¿hay algún espíritu rondando por mi casa?
Entonces, en primer lugar, tendríamos dos cartas, que son la papisa y el colgado, que son cartas que nos hablan en el tarot de secretos. Es decir, algo que no se sabe, algo que está oculto. Entonces, representa de que estas dos cartas nos dirían, efectivamente, hay algún espíritu que está ahí porque quiere comunicar algo y hay un secreto que tiene que salir a la luz. Yo recuerdo el caso de una familia que vinieron a preguntar porque no dejaban de pasarle cosas y limpiaban, bendecían la casa, pero la casa seguía igual, hasta que al salir la carta del arcano número 2 y el número 12, yo le dije, digo, ¿ha muerto un hijo no reconocido, un hijo que habéis ocultado porque nació enfermo o nació deforme? Y efectivamente, nació el niño, nació deforme y lo tuvieron oculto. Y lo enterraron en ocultamiento, ni siquiera lo declararon que había nacido el bebé. O sea que fue una cosa muy terrible, pero estuvieron durante muchos años hasta que ya le dieron luz a este bebé, le reconocieron, le dieron su puesto, le pusieron su nombre, simbólicamente, claro, evidentemente no legalmente, pero sí de cara a la familia, y dejaron de haber ruidos en la casa. Con respecto al ermitaño, que si está buscando la luz, pues claro, está buscando la antorcha, está buscando la luz, pero está en casa perdidito porque murió en crisis, murió muy asfixiado. En el caso de que yo tuve un hombre que estuvo 20 años en cama, sin moverse, sin salir de la habitación. La mujer lo cuidó muy bien, lo hicieron muy bien con él, pero claro, cuando tenían que irse a comprar, lo cerraban la puerta, se marchaban. Bueno, pues este hombre, cuando murió, porque tenía una enfermedad que no se podía mover, de hecho lo tenían que atar porque le daban arrebatos, se tiraba al suelo, bueno, cosas muy terribles. Cuando falleció tuvimos que hacerle unos rituales muy poderosos, muy fuertes, para demostrarle y enseñarle que ya era libre, que se podía marchar. ¿Por qué? Porque durante tanto tiempo su cerebro había estado en el enterramiento, en no puedo, que tampoco se podía marchar ni siquiera cuando se murió. Y gracias a los rituales de rezos y pedir ayuda a los ángeles y al consejo kármico, se pudo liberar. Os pongo casos para que vayáis entendiendo por qué unas cartas te dicen una cosa y otras te dicen otra, porque son situaciones que ha vivido la propia alma. Luego tenemos la carta del diablo, que evidentemente nos habla de la oscuridad y que todavía no ha encontrado la luz, ¿no? Bien, sobre esto quería hacer también un comentario, y es de que es muy frecuente escuchar la idea de, bueno, voy a pedirle que se marche a la luz, ¿no? Pero, claro, antes de que llegue ese proceso, el espíritu necesita facilitar una información. Y comprender. Por esto diríamos de que, claro, cuando le hacemos la pregunta al tarot, ¿qué es lo que ese espíritu nos quiere transmitir? ¿Qué mensaje es el que nos quiere dar? Hay la posibilidad de que ese mensaje salga a la luz. Y a partir de ahí, el propio espíritu por sí mismo va a ir hacia la luz. Es decir, no es que tengamos nosotros que enviarle la luz, aunque lo podemos pedir, evidentemente, sino que sobre todo lo que tenemos que hacer es aclarar o saber, averiguar qué mensaje es el que tiene pendiente de transmitir. Bien, seguimos otra vez con la misma pregunta. ¿Hay algún espíritu rondando por mi casa? Entonces aquí tenemos el arcano 13, la luna invertida y el quiz invertido, que serían espíritus atormentados por bajos astrales. Es decir, han ido al astral inferior, no se han liberado y entonces están todavía aquí, digamos, en un estado de rebeldía, rabia, falta de comprensión, y estas cartas nos indicarían evidentemente la oscuridad. Lo que tendríamos en común en estas tres cartas es la idea de la oscuridad. Desde luego, cuando sale el arcano 13 con la luna invertida y el juicio invertido, representan las típicas personas que se han muerto, que se han suicidado, que han estado tomando mucha medicación conscientemente para quitarse la vida. Entonces, en vez de elevar la frecuencia vibratoria, la bajan, entonces se quedan atrapaditos en las casas, se creen que se han liberado, pero no se han liberado, están ocultos. ¿Y qué ocurre? Que no solamente está el alma de la persona fallecida, sino están poseídos por almas que son oscuras, que son bajos astrales, entes negativos. Y entonces hay que hacer un ritual de limpieza muy profundo en el hogar, aparte de convencerlos y pedirle siempre al guardián del consejo kármico, al señor director divino, a Elohim Sebaot, a Jehová Sebayot, que son los guardianes del consejo kármico, que son los que se llevan a las almas y los sacan, envían a ángeles a ese mundo infernal para que los transporten al mundo de la reparación, porque existen templos en el cielo donde estamos siendo siempre reparados, reparan el cuerpo etérico, el cuerpo emocional. Así que si queremos estar en paz,
Si vemos que ha habido algún familiar que se ha suicidado, tenemos que pedirle al Consejo Kármico que vengan a limpiar no solamente a ese alma, sino a las almas o a las entidades negativas que lo han atrapado. Muy bien, pues vamos a pasar. Y ahora vamos a pasar a un tema realmente interesante, que es el tema de qué mensaje me quiere transmitir, ¿no? Es lo que explicábamos antes de enviar a la luz al alma, pues hay también que saber averiguar por qué está ahí. Entonces generalmente tiene que ver con algún tipo de mensaje, ¿no?, que me quiere transmitir. Por ejemplo, la primera carta es la carta del Papa. Puede aparecer en personas que han sido muy creyentes, religiosas, y que para ellas es muy importante el tema de dedicarle una misa de difuntos, de dedicar una misa o unos rezos, ¿no?, en su honor. Entonces la carta del Papa nos diría, bueno, esa persona lo que quiere es efectivamente como si le estuviera pendiente de realizar una conexión espiritual para que pueda efectivamente pues conectar con ese mundo religioso, con ese mundo de creencias que tiene. Tengo el caso de una chica que su mamá la había engendrado fuera de la relación del matrimonio y se quedó embarazada, y esta mamá se murió sin haberle revelado a su hija y a su marido que esa hija no era de su verdadero papá. Entonces, cuando el espíritu se presentó, me vino a decir que tenía que saber, que su hija tenía que saber quién era su papá. Me dio el nombre de su papá verdadero y quién era. La chica se fue a averiguarlo, y cuando la chica descubrió quién era su papá, reconoció que el verdadero padre en realidad era el que la había cuidado, y valoró que su papá que la había cuidado era el verdadero padre, porque genéticamente tú puedes tener unos genes de otro, pero si no te ha reconocido, no se ha cuidado de ti, realmente tienes que reconocerlo, pero tienes que valorar más, tienes que hacer el distinguir quién tiene el valor de tu existencia. Entonces le dio las gracias, la reconoció, le habló a la mamá, le hizo una misa y la mamá se liberó y se quedó muy tranquila. O sea, a esto se le llama darle luz. Darle luz no es ponerle una velita simplemente, sino que vea que todo lo que ha dejado pendiente se está aclarando. Esclarecer situaciones. Pero sobre todo con el perdón y con el amor. Ellos nunca quieren hacer daño a nadie. Un alma que ya abandona la tierra lo que quiere es perfeccionarse, mejorar, cambiar, porque aquí en la tierra nos llevamos mucha mochila de odio, el rencor con mi hermano, el rencor con mi madre, el rencor con mi padre, el rencor con el marido, el rencor con personas que te han rodeado, y mueren sin haber perdonado. Mucha gente ni siquiera sabe que se está muriendo porque le niegan que se está muriendo. Entonces no tienen el tiempo suficiente para reconocer y rectificar aquello que podían haber rectificado. Entonces también eso sería un motivo por el cual muchos espíritus se quedan atrapados. Hemos de rezarles, hablarles y decir que pidan perdón por todos los errores que puedan haber cometido, y que a su ser superior, que siempre es la luz crística, venga y le dé el perdón. Porque si no, no se van. Y entonces quedan ahí enganchados sufriendo, y la familia también. Así que por eso hablamos de la muerte con el tarot, porque no solamente nos enseña a saber que la muerte existe desde el punto de vista físico, pero no espiritual. El alma jamás muere. Por lo tanto, una persona te puede venir a preguntar por un espíritu o por un familiar y no te dice que ha muerto, y tú le dices, pues está bien o está mal, pues está en tal sitio. Y dice, no, te has equivocado porque mi fulano de tal está muerto. Es que claro, está muerto para ti en su cuerpo, pero el alma está vivita y coleando y aquí se manifiesta. O sea que a veces nos dan mensajes a pesar de que la persona te esté queriendo engañar, porque hay mucha gente que también te hace eso. Por eso, como no tratamos de adivinar, ni tratamos de ser los adivinos del mundo, sino los orientadores, que tú estás aquí para que yo te oriente qué tienes que hacer con el familiar fallecido. Ese es el motivo por el cual tú estás aquí. Bueno, la carta del enamorado nos diría qué mensaje me quiere transmitir: que la familia permanezca unida, que las personas permanezcan unidas, porque esta es la carta del amor, de la familia, de la unión de las parejas. Y entonces este sería el mensaje que nos diría esta carta, ¿no? Luego, la carta del ermitaño, el mensaje que me quiere transmitir es la idea de alumbrar un secreto, es decir, comunicar algo que nadie sabe. Por eso el ermitaño tiene ese farol encendido, que significa arrojar luz sobre algo que se ignora. El perdón, el amor es fundamental. No nos vayamos de la tierra con mochila. Lo importante es liberarnos de todo tipo de cargas. El perdón es fundamental. Por eso la luna nos habla de
Debemos perdonar todos los errores porque tenemos el concepto equivocado de mi mamá tiene la obligación de cuidarme, mi papá tiene la obligación de cuidarme, y cuando no te cuidan porque no pueden, porque no les corresponde o no te corresponde, empezamos a odiar, a guardar resentimientos, empezamos que si yo tuve una mala infancia, que si en mi infancia mi madre me pegó, que si mi papá me pegó. Todo eso que nos está pasando es lo que nuestra alma ha elegido, por eso has elegido a esa mamá, por eso tu alma ha elegido a ese papá, no has elegido a personas amorosas, porque tienes que aprender el perdón. Y solo cuando te hieren o te hacen dolor emocional es cuando tú puedes entregarte el perdón a ti y a los demás, porque te estás perdonando a ti misma por los errores de antes, de otras existencias. Y ahí es cuando tú regresas a la familia de acuerdo según lo que dejaste pendiente por resolver. Por eso muchos espíritus, muchas almas reencarnan de nuevo en la misma familia para reparar el daño. También tenemos el caso de niños voluntarios que vienen para sanar las diferencias de un familiar que tiene problemas de herencia con otro y se odian. Entonces, con el nacimiento y con la enfermedad del niño se sana, se reconcilia y en la misión del alma ha cumplido su deber. Es decir, no tenemos que esperar que tenga que venir un alma, pobrecito, a morir a la tierra para que aprendamos. Tenemos que aprender a amar, a perdonar, a integrarnos, a saber que todos somos uno. No vale de nada la ira, no vale de nada la rabia, no vale de nada el criticar, no vale de nada. Todo eso lo que hace es generarte negatividad a ti mismo, quedarte atrapado en la oscuridad, en el sufrimiento, en la ira. Cuanta más ira tienes, peor te vuelve y más complicaciones tienes luego. Hay accidentes, hay enfermedades, hay peleas, hay carencias. Así que el tarot nos enseña el camino de la rectitud, la virtud, la unión, la armonía, la purificación. Todo eso es lo que nos enseña este sistema de arcanos. Bien, la siguiente carta es la Rueda de la Fortuna. ¿Qué mensaje diría? Pues voy a regresar a la familia. Como decíamos, la Rueda de la Fortuna nos habla de la vida y la muerte. Entonces es la rueda de los ascensos, los descensos, la rueda en definitiva que va girando. Y entonces esta carta, el mensaje sería, voy a regresar. Es decir, voy a regresar generalmente a la misma familia. Y luego la siguiente carta, la carta del juicio, nos diría, no preocuparos por mí, yo me encuentro bien porque estoy con los familiares que ya habían muerto. Es decir, me he reencontrado con mis seres queridos. Esta sería la carta del juicio, ¿no? Entonces es una carta de trascendencia, de haber trascendido, de estar ahora en el paraíso, estar ahora en otra dimensión, pero no solo, sino acompañado pues, de todos aquellos seres queridos que fallecieron en su día. Y la carta número 20 indica, pasas el tribunal, pasas que es tu propio guardián el que tiene todos tus registros de todo lo que has hecho, lo que has pensado durante toda tu vida, las cosas que has dicho y las que te has callado, porque los secretos permanecen aquí en la tierra, pero en el cielo no. Allí se ve todo transparente, es una membrana que te ve todo lo que has hecho, lo que has dicho, cómo has actuado. Entonces, cuando ya pasa el tribunal te llevan al lugar, porque hay diferentes niveles de conciencia. Cuando tú has conseguido unos méritos, te vas a un plano. Tienes más méritos, estás en ese lugar haciendo más méritos, cuidando a otros, vuelves a subir de plano. Vamos subiendo el plano de conciencia también, lo mismo que en la tierra, lo mismo que en el cielo. Es decir, lo que es arriba es abajo, pero siempre a través de la unidad y de la perfección y del amor. Sin amor no hay perdón que te valga. Sin amor, sin belleza, sin justicia, sin nobleza y sin rectitud de aquí y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que desarrollar la fe en que Dios y el cielo existe, a pesar de que aquí lo queramos negar. Muy bien, vamos a ir resumiendo y terminando esta ponencia. Y claro, tenemos una pregunta que es ¿por qué el tarot nos puede conectar con los espíritus? Entonces, bueno, tenemos varias respuestas, ¿no? La primera respuesta es el tarot es multidimensional. Es decir, el tarot no solamente actúa en este plano físico, sino que nos conecta con otras dimensiones. Y podríamos decir que el ser humano es también multidimensional. Actúa en diferentes dimensiones. Entonces, por eso el tarot nos puede conectar con lo que hay en esas otras dimensiones. La segunda cuestión es que nos conecta con el alma. Es decir, lo que llamamos el inconsciente, según Jung, es los arquetipos del alma. Entonces, el tarot podríamos decir que igual que ocurre en el mundo de los sueños,
que el alma trata de transmitirnos mensajes, también a través del tarot el alma nos transmite sus mensajes. Pero claro, como el alma trasciende la idea del tiempo y el espacio, no solamente nos está hablando de nuestra propia alma, sino también del alma de los seres queridos. Por esto, cuando fallece alguien, ese alma sigue conectada de alguna manera con nosotros, ¿no? El tarot nos habla de estados de conciencia, por eso nos permite saber en qué nivel de conciencia se encuentra cada persona. Y además nos recuerda que los ángeles nos acompañan. Aquí tenemos, para finalizar, estas dos cartas, que como una especie de resumen queríamos aquí mostrar, el arcano 13 y el 14, la muerte y la templanza. El tarot nos está mostrando en esas dos cartas un mensaje, y es, si la muerte fuera el final de todo, no estaría mirando hacia la derecha, es decir, no estaría mirando hacia el futuro, qué es lo que hay más allá. Y no solo eso, sino que además resulta que más allá del arcano 13 nos encontramos a un ángel que tiene los pies sobre la tierra, que viene a nuestro encuentro. Entonces el tarot también nos está diciendo, claro, después de la muerte nos encontramos con los ángeles, o nos encontramos con otro estado de conciencia, con otra dimensión. De alguna manera esa dimensión está más allá del tiempo, por esto lo llamamos la eternidad. De aquí que la palabra temperance es temps errance, tiempo errante, la eternidad. Es decir, un estado del alma que trasciende la idea del tiempo. Aquí yo quería explicar que el arcángel Miguel, que en este caso es la templanza, es el que nos da el permiso, la purificación, para quitarnos todas las cadenas y todo lo que hemos arrastrado cuando hemos caído como seres ignorantes, como seres imperfectos, como seres que hemos cometido muchos errores. Nos va limpiando, nos va perfeccionando y nos va ungiendo para poder ascender de nivel y llegar al reino del trono donde habita Dios, para que todo se nos dé de nuevo como hijos reales que somos de Dios, porque nosotros nacimos de Dios, nacimos de la luz, vinimos de la luz, caímos en la oscuridad, pero el arcángel nos va a volver a limpiar, recompensándonos, quitándonos toda la oscuridad y abriéndonos los portales del reino de Dios. Ese es el mensaje que nos darían estos arcanos. Bueno, esperamos haber aclarado un poco la información acerca de cómo tratar el tema de la muerte en el tarot. Os damos las gracias por vuestra asistencia y aquí tenéis nuestra página web donde podéis encontrarnos, que es tarotmarsella.com, que es la página oficial de la Escuela de Mat. Y aquí decir que estamos con el tarot liberando las falsas creencias, las falsas ideas que tenemos acerca de la vida y acerca de la muerte. La verdad está dentro de nosotros. Escuchar siempre a vuestro interior. Ahí se encuentra Dios, los ángeles, los arcángeles, porque es el umbral, es el portal para conectar con ellos. Y la muerte no existe, siempre se sigue viviendo. Hoy, ahora, ya no sois los mismos que cuando empezamos a hablar, porque hemos tenido un nuevo conocimiento, ya somos diferentes. Hasta siempre. Sí, antes de terminar, quería concluir con que hay un tema que también es muy revelador en el tarot de Marsella, que consiste en que el arcano 13 no tiene nombre. Es decir, es una carta que no tiene nombre. Desde la más remota antigüedad, desde la época del Antiguo Egipto, se consideraba que todo aquello que no tenía nombre, todo lo que no se podía nombrar, no existía verdaderamente. Y es porque efectivamente para el tarot la muerte es algo que en sí mismo objetivamente no existe como el final de algo, sino que es más bien un proceso, un tránsito. Es una especie de pasaje, como dicen los franceses, le passage, es decir, es un tránsito, un pasaje de un mundo a otro. Por esto hemos visto que el arcano 13 está mirando la templanza, el arcano 14, porque es simplemente un proceso, es un tránsito. Pero como resulta que el alma nunca muere, claro, para el alma realmente la muerte no existe. Es simplemente dejar un traje en el armario y luego en la siguiente encarnación tomar otro diferente. Y por esa razón en el tarot de Marsella, el arcano 13 lo llamamos generalmente el arcano sin nombre, ¿no? O el arcano 13, porque realmente no se nombra, ¿eh? Es decir, de que todo aquello que no se puede nombrar no tiene existencia verdadera. Y tiene el número 13 porque representa el karma, se puede trascender, se puede cortar, se puede cambiar. Hasta siempre, esperemos que os pueda haber ayudado un poquito. Muchas gracias y que vaya muy bien. Muy bien, pues saludamos a todos los participantes en el segundo Congreso Internacional de Tarot de Uruguay.
Os deseamos todos los éxitos del mundo y un abrazo desde Gracias. Barcelona, España. Hasta pronto.